cerca de La Plata, en la ciudad de La Plata, de la cual voy a hablar porque yo nací, vivo allí, aunque no están mis planes, creo que voy a morir ahí. Azul, que está un poquito más lejos, pero donde se han producido algunas lluvias que no están en los libros y para los cuales no sirve todo lo que hemos hablado antes. Y es muy importante porque en La Plata, en el año 2013, el 2 de abril, murieron 90 personas en la capital de la provincia de Buenos Aires por una lluvia que cayó prácticamente en el centro de la ciudad. Fueron 390 milímetros en 12 horas y la cuenca es muy pequeña. A 22 kilómetros habían llovido 14 milímetros. O sea, es como que cayó un baldazo del cielo en un solo lugar. Pero caramba, pero esto no está en los libros. ¿Qué recurrencia? 10.000, 15 millones de años, ¿eh? ¿Cómo? No existe, pero existió. Y además, unos años antes, había pasado algo similar en Villa Elisa, en 2008, que está cerca de La Plata. Y si uno ve, alrededor de Buenos Aires aparecen unos cuantos sitios donde han ocurrido este tipo de lluvias que parecen extrañas. No son tan extrañas, porque antes seguramente caían en el campo y nadie sabía que si llueve en el campo en vez de la ciudad, y bueno, nadie se da demasiada cuenta. Y ocurre que, bueno, yo no sé, yo no soy especialista en meteorología, no voy a dar opiniones ridículas, pero sí voy a hacer un comentario. A mí me sorprende que cuando yo prendo el televisor a la mañana en La Plata, veo que Buenos Aires tiene 22 grados y La Plata tiene 19. Cuando voy a Ezeiza, que yo trabajaba en Ezeiza hasta diciembre pasado, durante 47 años, yo siempre le bajaba a Buenos Aires 3 grados, porque sabía que cuando llegaba a Ezeiza, que está ahí nomás, a 30 kilómetros, yo iba a tener 3 grados menos que en la capital. Y en invierno era importante. Parece que las grandes ciudades, a su vez, al margen del cambio climático, tienen un microclima alrededor que podría producir efectos de esta naturaleza. Pero eso, de un ingeniero hidráulico, por favor, no le hagan caso, porque los meteorólogos seguramente opinarán distinto. Lo que es cierto es que esto trajo graves problemas. Buenos Aires se inundó a pesar de que tiene 10 años, porque la lluvia le cayó una mayor. Pergamino, Santa Fe, San Antonio de Areco, Azul, y esta es la de La Plata, que se ve mal allá abajo, pero que, ya les digo, tuvo 90 muertos, y algunas cosas que son casi inauditas. El Hospital Español tenía todo su sistema de máxima tecnología en el subsuelo. Hasta la cámara gamma perdimos en la ciudad. Ahora, no se puede construir en un hospital en el subsuelo. O sea, tenemos que poner un poco... Hay sistemas de vulnerabilidad de las ciudades que las tenemos que respetar. O sea, hay cosas que no... Miren, esto es Buenos Aires, cómo se inundó, y abajo La Plata, cómo se inundó. Fíjense La Plata, porque me interesa, porque es mi ciudad. Si ustedes ven acá, este mapa de inundación lo hizo la universidad. Yo no tengo nada que ver, salvo que mi hija trabajó ahí. Eso que está ahí es el mapa de inundación. Y eso que está allá es el mapita de los arroyos. ¿Dónde se inundó La Plata? ¿Y dónde están los valles de inundación de los arroyos que tapó la construcción cuando se hizo la ciudad? ¿Se dan cuenta? Entonces nadie tiene la percepción de que ahí había un arroyo. Hemos urbanizado de modo tal que lógicamente la gente se inunda porque tiene el lugar donde va el arroyo, tiene su valle de inundación y eso coincide con la zona de inundación. Dice, pero La Plata no se inundó nunca. Obviamente, si La Plata fue fundada en 1882. De 1882 al año 2013 no se inundó nunca de esta manera. ¿Pero qué sabemos antes de 1882? Si estaban esos arroyos es porque algo había. Y este tema no es un tema menor, porque la gente tiene que estar preparada para un evento determinado. La Plata, ¿qué puede tener? ¿Un terremoto? No, eso lo tenemos en Chile o en la plena Argentina, en Mendoza. Bueno, entonces preparan a la gente en San Juan, en Mendoza, Santiago de Chile. ¿Para qué? Para un terremoto. Entonces tienen un plan de contingencia contra terremotos.
Nosotros no podemos tener un tsunami porque en el Atlántico se dividen las placas en el lecho del océano. Entonces, no pensemos que va a venir un tsunami. ¿Qué nos puede ocurrir? Una lluvia. Entonces, estemos preparados para la lluvia. Y ya que no podemos cambiar, porque hay un aspecto que ustedes van a entender perfectamente, si yo este plano, que en la universidad está en una pared, en la Facultad de Ingeniería, o sea que no es secreto, lo pongo en el diario El Día, que es el diario que lee toda la gente de La Plata, hago un desastre inmobiliario. Porque las casas que vi que están ubicadas dentro de esa área, y bueno, pierden el valor, pierden muchísimo valor. Entonces, ¿qué hizo el diario? No lo hizo, nunca lo publicó ese. Resultado, la gente sigue sin saber que vive en un lugar inundable. Bueno, en todos los casos, los niveles de adaptación de la infraestructura hídrica no fueron cumplidos con su totalidad. O sea, los ingenieros dijimos que había un problema, no es que no lo dijimos, pero no se cumplieron. Las soluciones estructurales proyectadas en planes de protección y no siempre implementadas raramente superan los 5 años. En La Plata, 5 años de recurrencia, y eso significa que en 10 años te inundaste 2 veces. Bueno, Buenos Aires tiene ahora 10 años de recurrencia equivalente a Praga y París. Pero lo más grave es muy baja percepción del riesgo de la población que habita en zonas susceptibles de ser inundadas. Si en lugar de sobre la ciudad de La Plata, que tiene muy buenos drenajes, es una ciudad que se construyó con un plano original, qué sé yo, patrimonio del PNUD, de las Naciones Unidas, cae sobre un pueblito, un lugar que es una de las villas de emergencia que está alrededor de la capital, que está, por ejemplo, qué sé yo, en el arroyo Sarandí o el arroyo Galíndez, y no van a morir 90 personas. Los vamos a tener que contar de a cientos. Y bueno, y eso la gente que vive ahí y que se ha puesto en el borde de los arroyos no lo sabe. O si lo sabe, dice, no, me voy a escapar cuando venga eso. Pero para eso no hay medidas no estructurales, los sistemas de alerta, los planes de contingencia, la planificación, eso no está. Por eso les digo, no es lo mismo hablar en el centro del país, donde tenemos planes de alerta de 4 horas para sacar a la gente que está en un lugar turístico, como es Carlos Paz, Villa Carlos Paz, en Córdoba, hay un sistema de alerta con 60 estaciones. ¿Por qué? Porque ahí todo el mundo sabe que cada tanto viene una y se lleva hasta las carpas y los autos de los turistas. Pero en esta zona es como que, no, el agua ya no es un grave problema. Yo me corro, cuando viene el agua me voy. Sí, pero ¿para qué lado? Porque si no hay planes de contingencia, mucha gente murió en La Plata para irse hacia el lado equivocado. Hay gente que murió en lugares donde no debía morir. Gente que quiso sacar el auto de un garaje que estaba en un subterráneo, en un puesto. Bueno, y se murió. Ese tipo de cosas es muy complicado. Entonces, hay 2 cosas que a mí me preocupan y en cual los ingenieros tenemos que ser un poco más duros. En las acciones de protección durante la emergencia, ayudando a lo que se llama el grupo fuerte de seguridad civil, de defensa civil, y los planes y acciones posteriores a la emergencia, en la cual nosotros como que no nos dan la bolilla que nos tendrían que dar, hablando en términos muy poco académicos. Al ingeniero lo tendrían que llamar al día siguiente y decir, mire, ¿qué podemos hacer? Porque generalmente el grupo que tiene esto y la responsabilidad de esto es el intendente, para nosotros el alcalde. El problema penal lo va a tener él, nosotros no. Entonces, que no quiera que lo ayudemos es sorprendente, ¿no? Pero bueno, a veces se da que sí, hay algunos casos en los que no. Y las acciones posteriores a la emergencia también son importantes. A la gente hay que reubicarla, hay que atenderla, hay que darle un montón de cosas. Entonces, dentro de este diagnóstico, también decimos que hay que desarrollar propuestas, porque el diagnóstico lo conocemos, bueno, pero ¿qué proponemos? Y yo creo que voy a coincidir con los anteriores expositores que trataron el tema hídrico en este congreso.
Y es que hay que desarrollar planes integrales a nivel de cuenca. La gente no sabe que vive en una cuenca cuando está dentro de una región urbana. Ellos, no, yo vivo en la calle 7 y 48, perdón, la Plata tiene números por calle, ¿no? En 7 y 48, ¿no? Pero esa es la cuenca de tal arroyo. No la conoce. Entonces, ¿cómo vamos a hacer planes integrales a nivel de cuenca si la misma gente en la zona urbana no sabe que está en una cuenca? Considerar las áreas de riesgo, y para eso es importante que, por supuesto, superar los problemas de los límites políticos de las intendencias, de las provincias. Miren, todos los límites de las provincias argentinas están generados por ríos, porque era la época que el límite era hasta donde se llegaba. Por lo tanto, jamás tiene la cuenca entera, porque el río del otro lado ya tiene en la otra margen otra provincia. Ese es un problema que tenemos que resolver a todo nivel y que se ha dado últimamente, desde hace unos 10 años atrás, un éxito muy importante en el caso de un río muy contaminado, que es cercano a Buenos Aires, que es el Matanza-Riachuelo, que ha tenido un éxito ha armado lo que se llama el Comité de Cuenca, que es ACUMAR. Y bueno, no va a resolver todos los problemas, pero al menos se sientan y pueden planificar algo. Y ya en algunas cosas han tenido éxito. Las áreas de riesgo hay que definirlas, hay que hacer los mapas de riesgo, aunque le cueste a las entidades inmobiliarias, porque hay que hacer el mapa de riesgo. Si la gente no sabe que tiene un riesgo, no va a reaccionar. La formación de los comités de cuenca, de alguna manera, es para desarrollar los planes que decíamos arriba. Y la otra cosa es que la gente tiene que entender lo que es la vulnerabilidad, porque todo el mundo habla de la vulnerabilidad, pero nadie la entiende. Y la vulnerabilidad justamente es la situación en la que uno se encuentra y puede recibir una determinada amenaza. Y la amenaza que podemos recibir nosotros, como les dije antes, es una inundación. Una lluvia muy intensa y que no podamos evacuarla por nuestros desagües naturales y nuestros desagües artificiales. Por supuesto, planificar el uso del suelo. Y dice, bueno, pero ya las ciudades existen. Sí, pero estamos haciendo countries alrededor de las ciudades. Estamos dejando que venga gente nueva. Está bien, los que ya están, no lo podemos sacar. Pero no dejemos que vengan más. Porque estamos generando un uso del suelo sin una planificación previa. Otra cosa es verificar la estrategia de intervención. ¿Quién es el responsable? Bueno, es el intendente, pero ¿quién es cómo se van a... ¿Hicieron alguna vez algún plan de contingencia? Porque nosotros no lo conocemos. Otra cosa es que uno puede estudiar los antecedentes, por eso hemos hecho todas estas ciudades, porque la idea de los jóvenes que están trabajando en este tema es, los ingenieros jóvenes que están trabajando en esto, es tomar por áreas homogéneas. Es decir, acá tenemos un área que es más o menos homogénea alrededor de la capital, y empecemos a poner, la lluvia de La Plata existió. Entonces la vamos a poner sobre tal lado, sobre tal otro, a ver qué pasa. No podemos decir yo voy a tomar una lluvia de recurrencia tal. No, porque siempre me va a dar algo que no voy a poder cumplir. Pero esa lluvia existió. Y si llega a volver a caer en otro lugar, ¿qué pasa? Bueno, eso por lo menos es una situación que nos saca del problema de la discusión con nuestros amigos los hidrólogos, que siempre quieren buscar una estadística basada en un pasado que no es constante, porque el pasado, nosotros no tenemos un valor medio en el pasado, por el cambio climático, por el problema de las manchas solares o por lo que sea, las glaciaciones ocurrieron, las cosas. Entonces, hay un pasado de que yo no puedo ubicar. Además, ¿cuántos años son mi pasado? Como para poder extrapolar. Entonces, bueno, lo que hay que hacer es tener ese cuidado. Y otra cosa que nosotros proponemos y que va a ser duro es adoptar un criterio de escorrentía cero para todo nuevo desarrollo urbano. Y este es un tema no menor. O sea, yo hago un nuevo desarrollo urbano, un nuevo country, bueno, muy bien. El agua que sale de allí tiene que ser la misma que si no estaba Yo no te digo que me retengas agua, pero no me des más. ¿Está entendido? No sé si se entiende lo de escorrentía cero. Toda la lluvia que cae sobre un emprendimiento nuevo
me tiene que dar como salida, como desagüe, lo mismo que si el emprendimiento no estuviera. Y para eso tengo que hacer un cálculo hidráulico, buscar cómo resuelvo el problema. Y se logra, y se puede. Pues lo hemos intentado y es verdad. Después hay que tener mejores registros. Uy, acá me mandé una... ¿Lo podés volver a colocar? Sí, vamos para atrás. Tiralo todo para atrás. A ver. Ahí viene. A ver, vamos para atrás. Nosotros tenemos registros meteorológicos, pero puntuales. Un registro, miren, creo que comentaba con el ingeniero Beliera que en una oportunidad se había inundado una autopista el día de la inauguración. Hay que tener suerte también, ¿no? El día que se inauguraba la autopista Panamericana, se inundó la autopista. Entonces la discusión que hubo en aquel momento, hace unos ciertos años atrás, dicen, bueno, no, pero esto estaba diseñado para una lluvia de 25 años de recurrencia y de acuerdo a lo que dice el Observatorio Meteorológico, cayeron unos tantos milímetros que tienen 10 años de recurrencia, no 25. Bueno, ¿dónde está el lugar donde miden? En el aeroparque. Y resulta que afortunadamente teníamos ahí en Pacheco una medición de los muchachos que están en la Universidad Tecnológica Nacional de General Pacheco. Tenían un dato, una estación que habíamos colocado para que los alumnos midieran, y daba una lluvia infinitamente mayor que la que tenían serán 40 kilómetros, ¿no? Entonces estábamos tratando de averiguar cuál era la lluvia que había caído en un lugar con un dato que medíamos a 40 kilómetros. Yo les comento, en La Plata llovieron 350 milímetros en el centro de la ciudad y 24 en el cruce de Echeverri, que es el camino Mar del Plata, que está a 22 kilómetros. Entonces son lluvias que no las podemos estudiar como están en los libros y tenemos que ir y medir. Y para eso hay que medir más, con mayor asiduidad y sobre todo en aspectos espaciales, para ver cuál es el espacio de la tormenta, ¿no? Y ustedes saben que nosotros somos especialistas en sistemas de alerta. O sea, nosotros hacemos sistemas de alerta del Paraná, los sistemas de alerta de las secciones serranas, tenemos 60 y pico estaciones alrededor de la ciudad de Córdoba. Es nuestra especialidad. Bueno, ¿cómo hacemos para hacer una alerta de una lluvia como la de La Plata? Que 12 horas antes el Servicio Meteorológico pensó que se iba al Río de la Plata, que pasaba de largo. ¿Cómo hacemos? Hay una sola posibilidad, en este momento se empezó ya hace unos años atrás con un sistema de radares. El radar tiene una posibilidad de dar con 4 o 5 horas de anticipación un cierto grado de probabilidad en un lugar determinado. Pero eso requiere que primero los radares, con un gran criterio, se construyeron en la Argentina. Los hizo INVAP en este radar que instalamos ahí en Ezeiza. Y de aquí a que empiece a dar datos, falta que todo un montón de gente aprenda, y no es fácil, que las rayitas esas que aparecen en el radar, cuánto significan en gotitas de lluvia. Es un tema no menor, y no se estudia en un año. Hay que mandar gente al exterior, a que haga cursos, es todo un problema. La cuestión es que es muy probable que cuando ande ese radar, que tiene 200 kilómetros de radio de acción, se puede hacer algo sobre Buenos Aires, sobre La Plata, sobre esos lugares. La Plata está a 60 kilómetros de Buenos Aires, así que estaría cubierta con los primeros 100 kilómetros del radar. Bueno, y lo último que decimos es que hay que explicarle a la gente haciendo rasgos más visibles hacer más visibles los rasgos geomorfológicos. Es decir, mire, usted vive en una zona que es un cauce de un arroyo, y de alguna manera pintarlo, hacer algo o mostrarle eso, ¿no? El problema nuestro es que ya estas grandes inundaciones no son poco frecuentes. Entonces no podemos decir ahora, miren, no importa tanto el incremento de la vulnerabilidad, que todo el mundo haya ido a generar villas de emergencia al lado de los arroyos,
porque bueno, ya no podemos, lamentablemente no podemos. Tenemos que dedicarnos a eso. Y para eso lo que tenemos que lograr es un adecuado equilibrio de las medidas estructurales que hacemos los ingenieros y las medidas no estructurales en las que tenemos que participar los ingenieros. No es por una cuestión profesional, no es por una cuestión de defensa. Yo ya no lo voy a hacer para tener más trabajo o para ganar más plata. Así que no lo tomemos así. Pero es importante la visión del ingeniero cuando uno dice vamos a ver cómo se resuelve el problema durante la emergencia y después de la emergencia. Porque muchas veces se utilizan medios que complican el problema porque no son posibles de realizar. Y esa posibilidad de realizarla tiene el ingeniero. Yo voy a terminar agradeciéndole la paciencia, como dice ahí, porque yo si hay una virtud que no tengo es la de ser breve. De modo que yo me excuso de la verborragia. Dicen que sufro de una enfermedad bastante común en la familia, que es de incontinencia verbal. Pero quería transmitir una cosa que me llamó la atención. En la Expo Barcelona de 2008, de Expo Zaragoza de 2008, se hizo un montón de cosas sobre el agua, conferencias sobre el agua, un millón de cosas. Y a mí, por estas cosas raras de la naturaleza, me tocó participar en el tema de la comunicación. Bueno, no sé si me habrán visto fácil para comunicar. La cuestión es que eran todos periodistas y yo estaba metido en ese grupo. Fueron 2 o 3 días que estuve ahí en la Expo Zaragoza, ¿no? Y una cosa que me di cuenta es que tenemos que aprender a comunicar los ingenieros. O sea que uno de nuestros problemas es ahora llegarle a la gente. Nosotros siempre de alguna manera dijimos, no, yo lo sé porque soy ingeniero, el ingeniero. No, tenemos que hacer un esfuerzo, porque todo esto lo decimos, ¿y dónde está el mea culpa? El mea culpa está en comunicar. Tenemos que comunicar. Y para eso tenemos que cambiar un poco la educación del ingeniero. Nosotros nos educaron para hacer, como alguien dice, un cubo, ¿no? Un cuadrado. Y nos cuesta, por ejemplo, ante un grupo social, tratar de explicarle un proyecto para que ese proyecto lo adopte como propio esa sociedad. Nos cuesta. Y yo entiendo que sea así, por nuestra formación. Tal vez deberíamos intentarlo, porque yo creo que la gente piensa que el ingeniero de alguna manera está manejado por seres todopoderosos que tienen o grandes empresas o el Estado y que nosotros somos parte de eso. Y no es así. Nosotros damos nuestra opinión con todo nuestro mejor criterio. A veces favorecemos supuestamente algunas de las políticas que racionalmente, y tratamos de influir en ellas. Y para influir en las políticas tenemos que comunicar. Y para comunicar tenemos que hacer un esfuerzo. Porque no es lo que a mí por lo menos me enseñaron cuando estudié ingeniería. Y yo me acuerdo, lo que más me llamó la atención, después de haber escuchado a todos los periodistas decir la cantidad de cosas más raras que a uno se le puede ocurrir y más fuera de la lógica que a uno se le puede ocurrir, cuando terminó la Expo Zaragoza, me llegó una notita de alguien que había estado en esa reunión a la que yo asistí, que es un señor a quien no conozco, pero que me puso Carlos Blázquez, periodista de Zaragoza, y que había asistido a todo el evento. Y dice, después de haber escuchado a todos los que hablaron sobre el agua, hemos de pensar que más que la sed, lo que mata es el agua contaminada, sin olvidar la falta de higiene y la ausencia de educación. Pero por encima de todo, el verdadero asesino de la humanidad es la pobreza, algo más difícil de combatir que las enfermedades
y la sequía. Muchas gracias. Le voy a pedir a nuestro presidente, por favor, Héctor, si fueras tan amable, en pasar a entregarle este reconocimiento al doctor Raúl Antonio Lopardo. El Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco otorga el presente reconocimiento al doctor Raúl Antonio Lopardo por su sobresaliente participación como ponente en el marco del Congreso Iberoamericano de Ingeniería Civil 2017. Por favor, con el aplauso de